El payaso de hospital llegó casualmente porque a mí siempre me ha gustado la investigación. La hago desde hace muchos años, tengo 2 maestrías en investigación. Y como yo soy alérgico a los analgésicos, a un grupo grande de fármacos, desde chico tenía que aprender a tolerar el dolor. Entonces tengo el umbral relativamente alto. Pero estuve 2 veces en cuidados intensivos, a los 3 años y a los 5 años. Y tengo recuerdos de esas dos experiencias en cuidados intensivos. Y recuerdo una de ellas, no sé, supongo que fue la de los 5 años, que en esa época, era el año 77, los cuidados eran muy distintos ahora. Los aparatos que se usaban en una unidad intensiva pediátrica son distintos a los que veo yo ahora, ¿no? Y me ponían muchos intramusculares. Me ponían en los brazos, en los glúteos, me ponían suero en una mano, después en la otra, después en un pie, después porque te buscaban venas, ¿no? Y había una enfermera que venía a ponerme el intramuscular y al día siguiente venía otra, y después venía la misma y después la otra. Y yo sabía que con la enfermera A me dolía horrible y con la enfermera B no me dolía nada. Y que la enfermera B era muy dulce y amorosa, era como una madre. Y cuando ella venía, yo sabía que no me iba a doler y me parecía mágico que en sus manos la misma aguja, el mismo fármaco, no me doliese. Y que con la otra enfermera, que era más seca y fría y que no me gustaba verla, me dolía tanto. Entonces, con los años entendí de que el dolor va más allá del estímulo bioquímico, la liberación de estas moléculas que se encargan de estimular los nociceptores, que son los receptores del dolor, sino que tiene que haber algo más que eso, que tenga que ver con lo emocional, ¿no? Entonces comencé a estudiar el dolor y ver que no solamente un analgésico bajo una vía farmacológica podría generar analgesia, sino también la parte del entorno. Entonces comencé a buscar métodos analgésicos no farmacológicos, ¿no? Por ejemplo, si te sobas la piel donde te duele, estás estimulando otros receptores que comparten las mismas vías neurales y se mitiga el dolor. O estimular los sentidos, los 5 sentidos, en el momento que te está generando dolor algo, también va a disminuir el estímulo doloroso. No solamente el estímulo táctil, sino también el visual, el gustativo, el olfatorio y el auditivo. Si son estimulados, puedes disipar el dolor. Entonces, comencé a encontrar autores en el mundo que habían estudiado, por ejemplo, el estímulo visual, niños que les ponían un dibujo animado cuando los vacunaban y la distracción generaba que les duela menos. La lactancia materna era quizás el mejor método analgésico, porque estimulaba los 5 sentidos cuando a un niño lo vacunan. Entonces comencé a hacer estudios con lactancia materna. Tuve la oportunidad de estar en un hospital en Italia, donde hacían la estimulación visual y la saturación sensorial, que significa estimular los 5 sentidos al bebé cuando lo vacunan. Después estuve en otra unidad neonatal en Suiza, en Zúrich, donde también habían unos pioneros en estos estudios. Entonces, cuando llegué a Lima dije, hay que hacer, y comencé a hacer con los chicos ahí en el hospital Loaiza Estudios, con la saturación sensorial, con la lactancia materna. Veíamos cómo había menos dolor, menos presión intracraniana, menos reacciones al dolor cuando hacías que el niño lacte cuando lo vacunan, o el contacto piel a piel inmediato después del parto, y en el minuto 25 del contacto piel a piel se tomaba una muestra sanguínea necesaria para el grupo sanguíneo o lo que fuera, y los niños ni cuenta se daban, y a los que se les tomaba en una cuneta sí gritaban mucho y había unas escalas para medir el dolor. Entonces, en una de estas vueltas al asunto, y así ya habíamos hecho varios estudios, dije, sí, la lactancia materna te estimula los 5 sentidos, pero un payaso también, ¿no? El payaso es visual, es táctil, sí, es auditivo, bueno, no es gustativo, pero podría ser táctil. Entonces dije, ya, perfecto, y existen los payasos hospitalarios. Y en esa época, estamos hablando del año 2009, 2008, ¿quién dirige el único grupo de payasos del Perú? Wendy Ramos. Entonces quería llegar a Wendy Ramos. Wendy Ramos ya era famosa, en los 90s había triunfado en Pataclown, ahora era una mujer que estaba desarrollándose a 1000 por hora y dirigiendo el grupo de Bola Roja desde el 2001. Yo la veía en el Hospital del Niño con todo su grupo
Y un día, en una guardia, una estudiante me pidió permiso para ir a un taller de clown. Yo le dije, ¿así? ¿Y quién es tu profesora? O tu profesor. Me dijo, Wendy Ramos. Le dije, te doy permiso, pero llévale esta carta. Y le mandé una carta que decía quién era yo y que quería hacer un estudio clínico para demostrar el efecto analgésico del payaso hospitalario. Y me respondió con mucho entusiasmo que sí. Entonces nos reunimos, le planteé el estudio, el protocolo, el proyecto de investigación. Lo trabajamos bien, hicimos el estudio y ganó el Premio Nacional de Pediatría. Wow. En el 2010 fue un trabajo que ganó en el Congreso Nacional de Pediatría y demostraba científicamente, bueno, en el Perú, porque se habían hecho estudios fuera, de que la intervención del payaso hospitalario disminuía los niveles de dolor durante la toma de muestra en niños hospitalizados. Entonces, fue increíble. Ahí nomás paralelamente que yo era el médico que acompañaba al payaso, el médico que estudiaba al payaso, Wendy me regaló un taller y me dijo, tómalo. Yo le dije, no, yo soy el doctor. El doctor es serio, ¿no? Tómalo, lánzate. Y me lancé. Entonces, desde el año 2009 empecé a hacer talleres, llevé muchos talleres y después de 18 meses de talleres, incluso tomé los talleres para payaso de hospital, postulé, hice los exámenes porque es todo un proceso de selección y aprobé y me gradué como payaso. Bueno, apruebas todo y de ahí pasas un periodo de 6 semanas de observación y si en esas 6 semanas los observadores te dicen sí, estás bien, te ganas la bata blanca que dice bola roja atrás y de ahí sigues en observación con bata 6 semanas más y ahí ya te gradúas. O sea, no es tan simple como decir me pongo la nariz roja y me voy a un hospital a jugar con los niños, ¿no? Entonces, y de ahí empezó algo que enriqueció mi carrera médica, ¿no? Ser payaso de hospital, que ya no lo sueltas nunca, por más que yo atienda sin la nariz roja y sin las cosas que uno utiliza, pero está dentro de ti y tienes otra perspectiva. Y no la gente piensa que ser payaso de hospital es un chistoso, que en realidad no tiene nada que ver con la risoterapia y no tiene nada que ver con ir por ahí haciendo bromas o malabares, ¿no? El payaso de hospital acompaña, el payaso de hospital escucha, el payaso de hospital observa qué está pasando, qué está faltando en un lugar, pero observa con 360 grados, ¿no? Es el escenario del payaso de hospital no tiene de las 3 paredes y la 4ª pared hacia el público, no hay paredes, porque atrás puede haber un paciente, adelante otro, acá una enfermera, acá un familiar, ahí el médico y tienes que estar para todos lados pendiente de lo que esté pasando. Intervienes a todos, no solo al paciente, sino a la madre que está ahí, a la enfermera que ya lleva 15 horas de turno, cansada, al médico que podría estar pasando un buen momento, a la chica que está limpiando el piso. Entonces, la intervención es para todos. Y por eso que la idea es que vayan al menos en parejas. Porque así el payaso va espalda con espalda y pueden trabajar un área más amplia, ¿no? Y pueden compartir el foco y te da un poco de descanso. Claro. Wow. Porque si entras a un lugar y captas 360 grados, el foco es agotador, ¿no? Entonces, entre 2 es más sencillo. Wow, qué interesante. Sí. De hecho, nunca había escuchado como el detrás de todo este proceso de ser payaso hospitalario. Claro, ¿no? Y es fuerte porque, por ejemplo, yo iba todos los martes en la tarde, porque trabajaba en la mañana, llegaba a Bola Roja a las 2 de la tarde, llegas y tienes que vestirte, había un vestidor, te pones el vestuario y una vez que estaban todos los que van a ir esa tarde, te juntas y haces como unos calentamientos en la sala de Bola Roja, unas dinámicas para calentar, para conocerse, entrar en la misma onda y de ahí subíamos teníamos una van, el Boliván, ¿no? No. Y ya en el auto ya estabas con la nariz puesta, entonces ya empezaba la intervención en el auto. Cualquier cosa que pasase por tu ventana, ya estabas en intervención. Jugabas con la persona que estaba en el auto del costado, en la luz roja, el vendedor, y ya llegabas al hospital y ya habías empezado tu intervención de 360, ¿no? Claro. Y una vez que termina todo, llegábamos al final de la tarde a Bola Roja, y ya te quitas la nariz, ya el regreso es más tranquilo, y después se hace una reunión para hacer la retroalimentación. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué te afectó? ¿Qué te hizo feliz? ¿Qué cosa debes corregir? ¿No?
qué pendientes quedan para la próxima visita con tal o cual paciente. Tú no vas a ir, pero se lo encargas a alguien, ¿no? O ese paciente que has visitado tantas semanas hoy no estuvo porque se fue de alta, porque falleció. Entonces necesitas contención, necesitas cerrar eso. No lo puedes dejar abierto e irte a casa, ¿no? Entonces, y también tienes que saber cómo te vieron los demás, cómo te viste. Y eso podría tomar hasta 2 horas. Ya te ibas a casa de noche, ¿no? Pero lleno, ¿no? Enriquecido con lo que había sucedido. Entonces nosotros visitábamos martes y sábados. Martes Hospital del Niño, sábados el Hospital Loaiza adultos, ¿no? Entonces era muy, muy enriquecedor para quien lo hace y también para los que lo reciben, ¿no? Porque visitábamos sobre todo niños crónicamente hospitalizados, porque son niños que los vuelves a ver y entonces la intervención sí tiene sentido. Si visitas a la misma persona, ese niño o ese adulto te espera cada martes, cada sábado, sabe tu nombre, ¿no? Llegas y dice Dr. Bus, ¿no? Ya sabe, y tú lo conoces, ¿no? O te presentan al niño que acaba de llegar, ¿no? Entonces se visitaban salas de oncología, de niños quemados, de cardiología, dermatología, traumato, donde los pacientes están semanas o meses, ¿no? Había niños que tenían 2 años hospitalizados, ¿no? Entonces es un mundo que mucha gente no conoce, ¿no? Niños, adultos también crónicamente enfermos, ¿no? Justo eso le iba a preguntar, si solamente era para niños o No, también adultos, el adulto mayor, a toda edad. Wow. Toda edad. Hace como 5 años aproximadamente apoyé en una recaudación para un niño que tenía cáncer. Lamentablemente falleció, pero es un proceso muy doloroso. O sea, yo no soy payasa hospitalaria, pero el acompañar a la mamá fue para mí un proceso fuerte emocionalmente. Y claro, entiendo lo que usted dice. O sea, uno tiene que estar bien emocionalmente y hasta físicamente, creo, para poder contener también a sí, la claro, otra persona. yo siempre pongo el ejemplo del avión. Cuando el piloto se despresuriza la cabina y salen las mascarillas y tienes a tu lado un niño, tienes que ponerte tú la mascarilla y después se la pones a la persona vulnerable a tu lado. Porque si tú te pones a ayudar a una persona y tú no te estás poniendo oxígeno, los dos van a estar mal. Entonces, cuando tú quieres ir a abrazar a alguien que está vulnerable, primero tienes que abrazarte a ti. Wow. Y si aprendes a abrazarte, ya puedes ir a los demás. Entonces, cuando un voluntario, un payaso llegaba y estaba pasándola mal porque había fallecido alguien en su familia, o porque tenía alguien muy, muy enfermo, o acababa de nacer su hijo, ir a un lugar donde vas a ver niños muy mal, no era quizás el mejor momento. Entonces ese día se le decía, no vas. Te ayudamos, vamos a darte contención, pero mejor no vayas, porque no te hace bien a ti y tú no le haces bien a la otra persona vulnerable, ¿no? Entonces, siempre hay que empezar por uno mismo cuando quieres ir a ayudar a los demás. Tienes que sanar para poder sanar, ¿no? Wow. Y es lo mismo en la medicina. Si yo estoy enfermo, ¿cómo voy a ir al hospital a curar? Me quedo en cama y una vez que estoy bien, voy, ¿no? En todos los aspectos, emocional, inmune, físico, todo, ¿no? Entonces, es importante el descanso, es importante repararse y abrazarse. Una vez un estudiante, hace años estábamos en el hospital en una guardia, y yo he trabajado en cuidados intensivos muchos años, desde el 98 hasta el 2016, casi 19 años. Ahí lo dejé porque es muy duro, ¿no? Pero en una unidad intensiva le tienes que decir muchas veces a una mamá que su hijo ha fallecido, y eso es durísimo. Y yo tenía muchas veces que ir a darle la noticia a las madres en la madrugada, ¿no? A la medianoche, y como siempre habían médicos jóvenes o estudiantes de turno, de guardia, una vez un chico me acompañó, y yo le decía, quédate a cierta distancia y simplemente escucha, ¿no? Y yo le tuve que dar la noticia a los padres, y fue muy fuerte ese momento, y cuando ya volví a la unidad, el estudiante me dijo, doctor, creo que yo no sirvo para la medicina porque esto me destruye, me hace llorar y me afecta mucho. Entonces yo le dije, bueno, el día que me digas que no te afecta, ese día yo te voy a decir que no sirves para la medicina. O sea, te tiene que afectar. O sea, es normal que un médico humano se afecte porque fallece un paciente, porque no está yendo bien el tratamiento, porque ve nacer un niño que te emocione positivamente. Porque el día que dejas de sentir esas emociones, y dedícate a otra cosa. Significa que te volviste de piedra, ¿no? Lo que tienes que aprender es a manejar eso. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo vas a llevar?
¿no? Tampoco se trata de decir, no, yo tengo un escudo de metal y todo me rebota y todo lo dejo acá y me voy a casa limpio. Mentira, te vas a tu casa y te afecta y esa noche estás mirando el techo y pensando en lo que acaba de pasar. O sea, es normal. Yo tengo 53 años, me gradué en el 96 y cada vez que pasa algo difícil en mi día a día como médico, lo voy a cargar varios días. O sea, y no te vas a olvidar, ¿no? Solo que con la madurez, con los años, lo puedes manejar mejor, pero igual te afecta. Y es por eso que decidí ya no hacer cuidados intensivos, porque estas emociones fuertes y negativas te van matando de a pocos también, ¿no? Entonces, y también porque trabajar en cuidados intensivos es hacer muchas guardias, es estar con el cerebro encendido a 1000, calculando dosis, luchando con la muerte y todo, y eso ya llega un momento en que tu cuerpo físico también te dice, descansa.